Hello, Ramona. I can't shake the simplest. Hola amigos y amigas y bienvenidos un día más al canal. Por si eres nuevo por aquí y nunca antes me habías visto, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, en el que hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Y si me dejas un like me harías muy feliz porque con este simple gesto apoyas el canal y me ayudas un montón. Hoy hemos venido a Zara Home a ver las diferentes novedades. Esta tienda es la del centro comercial Eroski de Sant Cugat, por si sois de por aquí. Y a mí personalmente Zara Home me encanta, no es una tienda low cost como otras que os he enseñado otras veces. Tienen un poco de todo, cosas más económicas, cosas más caras, pero desde luego lo que no le falta es buen gusto. Así que vamos allá. Bueno, nada más entrar a mano derecha nos encontramos con esta estantería y por aquí tenemos estos jarrones. Este vale 15,99, es el tamaño pequeño. Hay en estos tres colores y de diferentes tamaños. Este en gris cuesta 19,99 y este otro de color azul verdoso cuesta 19,99 también. Creo que son preciosos. Por aquí tenemos esta bandeja con velas de diferentes tamaños. Esto se vende por separado, cada vela tiene su precio, pero os lo he querido enseñar porque me ha parecido precioso y para que veáis lo bonito que queda para decorar. Por aquí tenemos este nudo que por cierto pesa un montón, cuesta 19,99 y a mí me ha recordado a una pesa rusa, que no creo que esta sea su función, supongo que será para decorar, pero bueno, que sepáis que también lo podéis utilizar para eso. Por aquí tienen un surtido de tiradores y como veis pues los hay de todos los estilos y de todos los colores. Además había que ir mirando precio por precio porque habían algunos que estaban rebajados. Seguimos con estos jarrones, hay de diferentes tamaños, este pequeño cuesta 12,99 y a mí personalmente este tipo de jarrones me parecen muy elegantes y creo que quedan muy bonitos tanto si le ponéis flores como si no. Este mediano cuesta 25,99 y luego hay un tamaño más grande, pero estos tan grandes con una sola mano pues no podía cogerlos sin romperlos. Aquí nos encontramos con esta estantería que como veis en el cartel es toda ella de nueva colección. Arriba hay unos farolillos de metal para el suelo que son de tamaño muy grande y no los he podido coger porque estaban arriba del todo. Os voy a enseñar un poquito las cosas que hay por aquí. Empezamos por estos marcos de fotos, los hay en diferente tamaño. Este por ejemplo es de 13 x 18 y este cuesta 19,99. Todos son así muy sencillos como los veis en cristal y el perfil metálico. Y creo que son muy elegantes, son sencillos pero son muy bonitos. Este por ejemplo de tamaño de 15 x 15, también es muy bonito así en cuadrado y cuesta 25,99. También está en este tamaño más pequeño de 10 x 15, que es un tamaño de foto normal y este cuesta 17,99. Por aquí un paquete de velas, 4 unidades, las velas alargadas y estrechas de toda la vida y el precio del paquete de 4 es de 6,99. Seguimos con las velas y encontramos pues estas velas sencillas, normales, bastante gruesas, a 6,99 cada una. Y estos portavelas me han encantado porque son algo diferente a lo que solemos ver, cuestan 15,99 y son como de hierro, la verdad es que pesan un montón. Aquí abajo nos encontramos relojes de arena en 3 tamaños, este pequeño cuesta 9,99, la arena es de color negro y como veis el reloj es de cristal. Este, como os he comentado, es el tamaño pequeño y luego hay 2 tamaños más, uno un poquito más grande y uno más grande. El grande cuesta 19,99 y el mediano 12,99.
Y algo que me gusta mucho también de Zara Home son los aromas para el hogar. Tienen diferentes fragancias y de cada fragancia tienen su ambientador de varillas, su vela, ambientador en spray y, si no recuerdo mal, tienen incluso jabón de manos. Aquí en esta mesa tenían 4 fragancias diferentes y, como veis, pues tienen su probador para que podáis oler y ver si os gusta el olor o no. Aquí tienen pues el ambientador de varillas y al lado tienen la vela a conjunto del mismo aroma, de la misma fragancia. Es una vela de 2 mechas bastante grande. Y bueno, mirad lo bonito que queda puesto así las dos cosas encima de la bandeja de madera. Os lo he enseñado para que veáis que es una bonita forma de decorar y además no solamente es decorativo, sino que también aromatiza nuestro hogar. Un dato que me ha gustado es el hecho de poner una bandeja debajo del ambientador de varillas, porque a mí me ha pasado de poner el botecito directamente en el mueble y este tipo de ambientadores dejan como un circulito debajo y para proteger el mueble es ideal poner esto, una bandeja o un platito o algo, porque si no podemos dejar la marca en el mueble y cuesta muchísimo de quitar. Vale, vamos a ver precios. La vela grande cuesta 19,99, todas van en lo mismo, he cogido esta para tener un ejemplo. Y después los ambientadores de varillas hay de 2 tamaños. El pequeño cuesta 17,99 y luego el tamaño más grande, que es este de aquí, cuesta 25,99. Vale, como os he comentado antes, tienen diferentes fragancias y de cada fragancia tienen un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos el jabón de manos y el gel de baño. Cuesta 6,99. Nos sirve para las dos cosas, tanto para lavarnos el cuerpo como las manos. Y mirad el bote, lo bonito que es, que cuando se nos termina lo podemos utilizar para tener un dispensador bonito, lo podemos rellenar y bueno, pues decorar nuestra cocina o nuestro baño. También tienen ambientador de varillas, como veis hay en 2 tamaños diferentes, uno más grande y uno más pequeño, y el envase me parece precioso. También tienen una vela de la misma fragancia y también tienen ambientador en spray. Y os he grabado esta, pero realmente pues tienen un montón de fragancias, es cuestión de ir y encontrar la que os guste más. Pero es muy completo porque, como os digo, pues tienen tanto la vela, el ambientador de varillas. Esta por aquí, Eternal Mask, es otra fragancia. Bueno, como veis, cambian un poco los colores, pero todos son muy bonitos. Y lo bueno es eso, que tienen la vela, el jabón de manos y bueno, todo es a conjunto. Por aquí abajo tienen estos banquitos que me han parecido muy monos, por ejemplo, pues para poner en un baño. Cuesta cada uno 19,99 y lo tienen en 3 colores, en este color madera oscuro, también lo tienen en color negro, como veis aquí, y también lo tienen en madera más clara. Bueno, y mirad la preciosidad de cuna que me he encontrado por aquí. A mí es que me ha parecido espectacular. Cuesta 349 euros. Realmente yo no sé si esto es caro o es barato porque no tengo ni idea de lo que suelen costar estas cosas porque no soy mamá y no son pues cosas que suela mirar. Luego también tienen sus complementos, este colgador que cuesta 29,99 con sus muñequitos y todo para que se entretenga. Y algo que me ha gustado mucho de esta cuna es que viene con ruedas. Las patas tienen ruedas para poderla mover de un lado a otro con facilidad. Seguimos con más cositas. Estos jarrones que me han encantado con este color así dorado, pero no sé, lo veo muy fino. Cuesta 29,99. Es bastante grande, tengo que decirlo. No sé si se aprecia en el vídeo. Luego está el mismo en tamaño pequeño que cuesta 25,99. Por aquí tenemos estos relojes de arena que son parecidos a los que hemos visto antes en negro, pero en blanco. Este grande cuesta 19,99 y luego tenemos de 2 tamaños más, uno mediano y uno un poco más pequeño. Este mediano cuesta 9,99 y es de 10 minutos y el pequeño es de 5 minutos y cuesta 7,99.
Aquí al lado tienen joyeros en tono dorado. Este, por ejemplo, me ha gustado por el hecho de que el cristal sea templado y no totalmente transparente y no se vea lo que hay dentro. Este cuesta 25,99. También tienen este otro un poco más pequeño. Este sí que es totalmente transparente y se ve lo que hay dentro y cuesta 12,99. Seguimos con tonos dorados, esta vez marcos de fotos. Como veis son muy sencillos, simplemente tienen el filo dorado y de cristal. Este cuesta 15,99. Y aquí al lado tienen este redondo que me ha gustado, me ha parecido así como antiguo por la forma. Este es de 10 por 15 y cuesta 12,99. Aquí abajo tienen estos jarrones cilíndricos que me han gustado porque tienen el filo dorado y una forma como irregular. Este pequeño cuesta 22,99 y luego tienen un tamaño más grande. Este pesaba bastante porque es un poco grande y cuesta 29,99. Más marquitos de fotos por aquí, esta vez en tono plateado. Por ejemplo, aquí tenemos este en tamaño pequeño de 5 por 8 centímetros que cuesta 7,99. También he visto estos joyeros que son ya más tradicionales en color blanco. Este tiene también un cajón y bueno, diferentes compartimentos para guardar anillos, collares, pendientes. Este cuesta 29,99. También tienen este otro modelo que tiene, aparte del compartimento de arriba, tiene dos cajones más. Este es un poquito más alto y ahora os digo el precio. Este cuesta 29,99. Y también este otro joyero que es más grande, tiene tres cajones, dos más pequeños y uno más grande, aparte del compartimento de arriba. Y aquí le di la vuelta pero no tenía precio, así que no os puedo decir. Por aquí también tenían cositas de la nueva colección, como por ejemplo esta lámpara de mesa que es como de piedra y cuesta 49,99. Vamos a otra sección de la tienda. Fijaos en este conjunto de dispensador para jabón de manos y jabón líquido para platos. Todo el conjunto cuesta 29,99, creo que está muy bien porque te viene con el soporte y todo. Y a mí me ha encantado, viene con su letrero para saber lo que hay en cada dispensador y aparte de funcional es bonito. Por aquí tenemos estos otros dispensadores en dos tamaños y en dos colores. Esto no es novedad porque ya lo he visto en diferentes cuentas por Instagram. Este cuesta 17,99, es un tamaño un poco más grande y trae el agujero para meter el estropajo. Y bueno, valen los dos lo mismo, 17,99 los dos tamaños. Y está el mismo pero en color negro. Vale, Zara Home también tiene botellas de estas de spray vacías, pero son de cristal, algo que los diferencia de otras tiendas. Son de cristal y cada botellita vale 5,99. Esta sería así como la zona de lavandería. Por aquí tienen también estos cepillos con el mango de madera que me parecen muy bonitos y cuestan 5,99. Fijaos en este otro también. Este cepillo es ideal para llegar a sitios estrechos y bueno, pues acceder a sitios que con un estropajo tradicional no podemos acceder. Este cuesta 12,99. Y por aquí debajo tienen estas cajitas que son así como de chapa en color blanco y creo que son ideales para meter el detergente en polvo o las cápsulas para lavavajillas y cuestan 12,99. Y bueno, ya sabéis que me encanta la organización y bueno, pues que todo se vea ordenado y bonito. Fijaos en estos botes de cristal con tapa de madera en diferentes tamaños para guardar, bueno, pues lo que queráis, galletas, pasta,
Este, por ejemplo, para espagueti lo podréis usar perfectamente, cuesta 17,99. Y bueno, lo que es la tapa cierra herméticamente, este más pequeño 15,99. Aquí podríais guardar, por ejemplo, unas galletas o bueno, realmente lo que queráis, para que se vea todo más ordenado y además bonito. Este tamaño más pequeño cuesta 9,99, como veis hay diferentes tamaños y precios. Otra cosa que me ha gustado mucho para la cocina, este conjunto de aceitera y vinagrera en color, con la base en color madera, 29,99 las tres cosas, todo el conjunto. Creo que es muy bonito. También este azucarero con su cucharita y todo, con tapa de madera para que cierre bien, 15,99. Y luego aquí al lado, pues esto que no sé lo que es, cuesta 29,99, es una bandeja con 3 tapitas, pues para poner, no sé, galletas o alguna cosa. Tampoco es muy grande, no caben demasiadas cosas. Estos jarrones me llamaron la atención porque son así como envejecidos, hay en 2 tamaños diferentes, el pequeño cuesta 9,99 y el grande no lo pude coger porque pesaba bastante y con una mano pues me resultaba un poco complicado. Por aquí he visto una zona que tenían cosas de rebajas, todo estaba a partir de 12,99 y bueno, tenían cosas interesantes como por ejemplo estos jarrones tipo Dama Juana, el tamaño más pequeño cuesta 12,99, el grande no lo cogí porque también pesaba bastante y no quería que se me cayera. Pero bueno, haceros una idea del precio, seguro que estaba mucho mejor de precio que de costumbre. Por aquí estos portavelas metálicos que me han encantado, creo que la calidad se ve súper buena y de 26 euros que costaban están a 12,99. Y bueno, todavía quedaban algunos, como podéis ver. Bueno, mirad lo que tenemos aquí. La de veces que me habéis preguntado de dónde es mi cerillero de la mesa de centro del salón. Pues es de aquí, es de Zara Home. Y además está rebajado a 9,99. Este es el mío, el de las cerillas de color blanco, pero como veis también hay con las cerillas en color negro. A mí esto me parece precioso, de verdad. Además rebajado. Estuve a punto de llevarme otro para cuando se me terminaran. Y luego está este que cuesta 9,99 también, pero este es su precio normal porque es un tamaño más pequeño. De la sección de baño, este conjunto me encantó. Fijaos en este platito que cuesta 15,99. Luego tenemos esta cajita con tapa, también a conjunto con este acabado brillante tipo nácar. Esta caja vale 25,99. También tenemos el dispensador de jabón que cuesta 19,99 y también un vaso para poner pues los cepillos de dientes o lo que queramos, que cuesta 15,99. Todo a conjunto. Todo esto es nueva colección, por ejemplo aquí arriba tenemos cestos de la ropa sucia, son bastante grandes por lo que tendrán mucha capacidad, además llevan dentro la tela, la funda de tela que se puede sacar para lavar. Estas cestas igual tienen tapa y hay de 2 tamaños diferentes, esta es un poquito más pequeña y esta cuesta 7,99 y la de abajo que es un poquito más grande 9,99. También tienen su fundita de tela por dentro para poder sacarla y lavarla. Y por aquí tenemos más cestas, hay de diferentes tamaños, esta por ejemplo vale 9,99, como veis están unas metidas dentro de las otras y ya sabéis que a mí esta opción me parece maravillosa para tener los armarios bien organizados o las estanterías o lo que queramos. Es una forma de decorar, de que quede todo mucho más bonito y de tenerlo todo mucho más ordenado. También tienen este otro modelo en redondo, cuesta 7,99 también con su fundita de tela que me parece que queda mucho más bonito. Y para terminar, en la zona de mascotas he visto estos comederos y bebederos en alto para los que tengáis perros grandes, que es mucho mejor que coman y beban en alto. Cuesta 29,99 y me parecen ideales. Esto me llamó mucho la atención, de hecho yo se lo compré a mis perritas. Es un spray para perros para refrescar y perfumar el pelo de los perritos. Es de origen natural y ahora que hace tanto calor pues le echas un poquito y les deja el pelo oliendo a fresco y a limpio. Cuesta 12,99 y viene en 500 mililitros.
Esta camita en forma de hueso con su colchón también me ha chiflado. Bueno, yo es que estas cosas me parecen monísimas. El colchón cuesta 19,99, lo que es el colchón, y la estructura de la camita cuesta 49,99, pero es bastante grande. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este tour por Zara Home y si es así, hacedmelo saber en comentarios dejándome vuestro like. Antes de irme os voy a dejar mi Instagram por si queréis seguirme por allí para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. I found